farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy bien, acá estamos nuevamente con ustedes como todas las semanas en Humo y Espejos, analizando lo que está sucediendo en este mundo tan loco y tan actual. Así que como siempre arrancamos con la columna de Azul, que está cada vez más novedosa. ¿Cómo estás, Azul? ¿Cómo está Marcelo? Cuénteme de qué van a tratar el programa de hoy o la columna de ustedes de hoy. Hola, ¿qué tal? Mira, como venimos hablando en los últimos programas, estuvimos hablando mucho del tema del fin del trabajo, de las dificultades que va a haber en un futuro para conseguir empleo, que la verdad creemos que va a ser bastante complicado. O sea, estuvimos analizando en esas columnas, viendo que esto es un tema que se viene muy en serio. Le pedimos a Azul que nos arme un informe sobre otro tema que viene de la mano con esta, que es lo que está pasando con la natalidad y la baja precisamente de nacimientos que hay, sobre todo en los países más desarrollados. Es precisamente, bueno, eso de lo que vamos a hablar, del fenómeno que está pasando sobre todo en Europa, sobre cómo sí, no hay ni un país en la Unión Europea que llegue a la mínima de hijos por mujer, que es 2,1, que es con lo que se hace un reemplazo natural de la población. No hay ni un país en toda la Unión Europea que llegue. Está cada vez más bajo y España está con 1,3. O sea, estamos hablando que entonces que 2,1 es la necesidad mínima para mantener el nivel de población. Sí. Están en 1,3. Sí, están casi en la mitad. Sí. Países como Italia, Grecia, Portugal están en 1,4. Siguen estando por debajo ya peligroso, pero España dice que está todavía peor. Sí. En el 2016 nacieron 312.898 niños. Bien. Costó. Y decís, bueno, nacieron varios. Cuando sí un poquito más de 300.000 estamos bien. Sí. Nacieron varios, pero vos pensás que en 1939, con 20 millones de habitantes menos que ahora, en España, sí. Nacieron más de 400.000. O sea que 400.000 con 20 millones, hoy tiene una población de cerca de 50 millones y tenemos 300.000 nacimientos. Sí. Lo cual quiere decir, claro, que la caída es más que pronunciada. Y esto no explica solamente lo que pasaba en otras épocas, sí, que había mucha mortalidad. Estaba la guerra civil. Sí. En el peor año de la guerra civil, aún así nacieron más de 100.000 niños más que ahora. Sí. Y eso es lo que ahora está llamando la atención, cómo está bajando la natalidad en todos estos países similares. Sí. ¿Y qué porcentaje hay de todo esto de madres extranjeras? Porque aparte sabemos que hay un problema con ese tema. Porque las españolas son las que no quieren, pero después las extranjeras son casi como que tienen hijos por las españolas. El 23% de los nacimientos en España son de madres extranjeras. Ajá. Entonces el número se reduce aún más todavía. Ya se pronuncia que en el futuro va a empezar a cambiar esta correlación, que eso es lo que tienen miedo en muchos países, incluyendo los propios Estados Unidos, de por qué avanza la población latina, no es solo por la inmigración. Sí, precisamente, porque los mismos, en este caso los españoles, tienen menos hijos, pero viene un inmigrante y tiene 2-3 veces más cantidad, y esos hijos a su vez son familias grandes. Entonces, claro, la población se termina reemplazando, en realidad se termina integrando al país, pero algunos los que le tienen miedo es por eso. Los cambios culturales que trae aparejado. Ahora, esto viene en consonancia con lo que hablábamos en los programas anteriores, la falta de necesidad de mano de obra en las industrias y en los servicios, porque el sector de servicios también están siendo tan afectados. Claro, y eso es algunos que se sospecha de tanta tanto intentar promocionar tanto la idea de tener menos hijos, que parezca menos atractiva la idea de tener hijos,
es precisamente por el tema del trabajo, de cómo pueden así tener una persona sin familia, es mucho más fácil de hacerla trabajar en lugares más lejanos, más horas. Claro, tenés mucha más movilidad. Claro. Aparte, yo no quiero ser mal pensado, pero daría la sensación de que, bueno, si uno suma 2 más 2, 4, o sea, por un lado estamos viendo que tenemos un excedente de población, sobra la gente, y por otro lado empezamos a hacer campañas, porque esto es un fenómeno del último medio siglo. Sí. O sea, empezamos a hacer campañas donde tener hijos, por ejemplo, es un retroceso. O sea, el otro día, no me acuerdo, hubo una actriz o alguien que había dicho que ya tenía ganas de ser madre y quería tener hijos, y la mataron. La mataron porque era lo peor, reducirse a nada prácticamente. Es que esto se ve también mucho en lo que es la cultura moderna de los países. Por eso se da tanto en la Unión Europea, en Estados Unidos, que en Estados Unidos todavía no está bajando, pero no está por debajo del 2,1. Está en el límite, pero no sé cuánto está. Sí, pero está bajando. Sí. Después otros países, como por ejemplo China, que está en 1,6 casi. Por eso ahora hay una campaña en China para tratar de que se tengan más hijos. Se sacó la prohibición esa de un hijo por familia, precisamente por eso, porque se están quedando, claro, envejece la población. Bueno, es interesante ver lo que pasa en China, porque hoy el problema que tiene China no es prohibirle a la población que tenga hijos, sino todo lo contrario, es estimularla, porque en general, fruto de la vida moderna y la migración a las grandes ciudades, ya las parejas chinas prefieren no tener hijos o postergarlos para tener un mayor desarrollo económico, y el resultado es eso, está en una condición de inferioridad para competir con India. Claro, precisamente que India tiene, tengo el dato acá, tiene 2,4. Sigue baja, está en descenso, antes tenía más y ahora está cada vez menos, pero sigue siendo más que 2,1. O sea, eso es lo que hace ver que India está creciendo. Dentro de unos años va a superar a China en Otro población. país que busca lo mismo que China es Rusia, pero China más o menos está manteniendo o hasta bajando. Rusia es al revés, está subiendo. Ahora están en 1,75 por mujer. Sí, eso pero cambió. Lo que están buscando es subirlo. ¿Cuándo empezó el punto de inflexión? Con la llegada de Putin. Con la llegada de Putin. O sea, no es casualidad que lo ataquen tanto en Occidente. Putin, el primer planteo que hace es eso: estamos perdiendo 1 millón de habitantes por año. Rusia no puede seguir en estas condiciones, y comienza un programa de incentivos para que tengan hijos los rusos. Claro. ¿Y esto cómo lo enganchamos con el tema del trabajo? Sí, ¿cómo? Precisamente, o sea, por un lado tenés la población que envejece. Sí. Y se le ve como el aspecto negativo, que es ese, como que no va a haber jóvenes que mantengan a la población más grande. Pero después están, como decíamos antes, el tema de que se está promoviendo esto de tener en ciertas culturas más occidentales, el tema de que se promueve tener menos hijos. Entonces, como hay una lucha de interés de los que quieren crecer y los que tratan de controlar todo y dicen no es necesario, no tengan más. Y yo dejaría picando un tema que es el tema del aborto, y pensar cuáles son las razones, porque si creemos que esto es un tema religioso, nos están engañando nuevamente. O sea, pongámoslo en contexto y después veamos. Lo dejo para que cada uno piense sobre lo que se está hablando. Sí hay una cosa que me pareció interesante, el tema de Japón, que históricamente fue el que se señaló, pero no es el peor. No, Corea del Sur está peor. Japón tiene ahora 1,4 hijos por mujer. Ajá. Que es terriblemente bajo, pero se mantuvo durante toda la historia, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Si lo pensamos, estamos pero como bastante estamos en España. constante, sí. Bueno, nos estamos apurando, así que... Corea del Sur, 1,2. 1,2. Y baja cada vez más, está en descenso. Así. Entonces los coreanos realmente tienen un problema con eso ya. Pues ya es peligroso. Sí, o sea, va a haber un colapso social si esto se sigue profundizando, y bueno... como no se necesita la gente para trabajar, bueno, por ahí tal vez lo que se esté buscando, no sé. Bueno, Ivonne, te dejamos entonces el pase para que nos digas cómo va a seguir el programa, y con estos datos que te fuimos tirando hoy, para que vayan pensando qué mundo nos espera. Bueno, en realidad, Azul, Marcelo, yo creo que el tema que desarrollaron hoy amerita un solo programa para poder hacerlo bien. Son muchos temas juntos y quizás la gente no termina de entender. Por ahora nos matan tanto en nuestras redes sociales cuando nosotros estamos hablando en contra de tanta campaña de las ONGs, del tema del feminismo radical, de la lucha de la mujer
mujer contra el hombre, el pro aborto, o sea, ¿qué se busca con esto? Y estas son las consecuencias. Y por otro lado, también el mito no el mito, sino que también la realidad en que las clases más pobres quizás cuenten con una mayor cantidad de hijos, cosa que asusta a la gente de mayor poder adquisitivo que no quiere tener hijos. Entonces es un tema para realmente desarrollarlo bien. Yo creo que sería un programa muy interesante. Respecto a Putin, felicitarlo desde nuestro pequeño lugar por su gran victoria ahora en las últimas elecciones, y por otro lado reconocer que el trabajo que hizo en pro de la familia y el aumento de la cantidad de hijos ha dado sus frutos, porque bueno, su población está levantando y alcanzando el objetivo que le ha puesto. Así que muchísimas gracias a ambos, fue muy interesante. Azul, nos vemos la semana que viene. Marcelo, en el próximo bloque abordaremos el tema central del programa de hoy, así que no se vayan, enseguida regresamos. Ya estamos acá en este segundo bloque con nuestro invitado de hoy, realmente un invitado de lujo. Contamos con la presencia de Julio César Urien, el marino del pueblo, teniente de fragata retirado. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos contaba fuera de cámara lo que está haciendo la fundación que usted participa, así que antes de entrar con los temas que habíamos pensado, me gustaría que nos contara un poco de qué es lo que están haciendo. Sí, yo presido la fundación FIPCA, que es Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Nuestro objetivo principal es que nuestros jóvenes estén presentes a lo largo de todo y ancho de nuestro territorio, tanto marítimo como continental. Sobre todo en estos últimos periodos, en que yo creo que está en juego gran parte de nuestra soberanía, ¿no? En el caso del Atlántico Sur tenemos la presencia de la base de la OTAN, de los británicos, que es una base que está activa, ¿no? Que cada 5 o 6 meses hacen maniobras. Tuvimos el problema de la desaparición o destrucción del submarino Ara San Juan. Tenemos el problema que ahora a partir del 2040 se revisa el Tratado Antártico, en el cual tenemos una gran disputa con Gran Bretaña a partir de su presencia en las Malvinas. Y después, bueno, nosotros también en el mar tenemos un gran espacio marítimo, cerca de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, sobre todo a partir de las últimas resoluciones de la Comisión del Mar de las Naciones Unidas, en el cual nosotros tenemos, digamos, muy sintéticamente distintos grados de soberanía, pero que nuestra plataforma continental llega hasta cerca de 700 kilómetros, 350 millas, hacia el este. Entonces es un espacio que ahí está el futuro, por las riquezas que tiene, por el desarrollo tecnológico, que hace a las futuras generaciones nuestras, hoy muy amenazada, ¿no? Además la riqueza que tiene nuestra plataforma continental. Y después, bueno, tenemos también la presencia en nuestro territorio continental, que es el caso que apenas asumió este nuevo presidente, modificó la ley, creo que es el decreto 840, por el cual los extranjeros pueden tener mayor acceso a la compra de tierras. Entonces tenemos una situación complicada en la Patagonia, ¿no? Toda esta política recesiva de desindustrialización lleva al despoblamiento y bueno, la fuerte presencia de extranjeros, sobre todo de estos grandes empresarios, como el caso de Joel Lewis, ahí en la zona del Bolsón, los lugares más privilegiados del mundo, ¿no? Entonces nosotros creemos que es necesario entonces generar conciencia de esto en la población, sobre todo en los jóvenes, y que la presencia es soberanía, ¿no? Uno no puede defender lo que no conoce. Entonces nosotros hace varios años tenemos un velero, que es el velero La San Martiniana, que estuvo navegando desde Posadas, Misiones, hasta Ushuaia. Estuvimos en ir a los estados, pasaron más de 2.000 jóvenes para que conozcan esta realidad, ¿no? Y haciendo, digo, soberanía con la presencia, y después hemos realizado ya más de 3 marchas al lago Escondido, que es donde Joel Lewis, este empresario británico, se apropió de este lago, que es público de todos los argentinos, impidiendo que nadie se acerque. Nosotros logramos
¿no? Con esta marcha con muchos jóvenes, presencia de militantes de distintas agrupaciones, sindicatos, apoyaron más de 15 rectores de universidades. Pudimos ingresar y ahora esto ha fortalecido la posición, un fallo judicial que hay para que se habilite. Entonces ahora ya el mes que viene tenemos una reunión ahí con la jueza del Bolsón para ver si se puede habilitar ese camino. Pero bueno, estos son hechos. También ahora, posiblemente este fin de año, estemos con muchos argentinos de distintos lugares del país en la triple frontera, ¿no? Que tiene que ser una zona de paz, una zona de integración. Tenemos el acuífero guaraní, que estuve leyendo que el presidente, digamos de facto, Temer de Brasil, está llevando un proyecto para privatizar la utilización del agua del acuífero guaraní, que en gran parte está del lado brasileño. Por eso es importante, e insisto, en el tema de la concientización. Claro. Por eso también tanto quieren impedir que Lula llegue al poder, que todas estas cuestiones que están sucediendo en nuestra región. Yo creo que... Bueno, vamos a ver, hay una elección en Paraguay, vamos a ver cómo sale eso ahora en abril. Exactamente, claro. Las elecciones en Paraguay es un termómetro. Ojalá sea la punta de lanza para volver a determinados gobiernos que son más afines a nuestra región. Ahora, por lo menos. Nosotros hablamos, por lo que estamos viendo, hablamos siempre, bueno, que hoy estamos inmersos en una batalla. Por un lado es cultural y por otro lado también necesitan medios reales y concretos. O sea, uno puede tener todos los derechos del mundo, pero si no tiene la forma de hacerlos valer, claro, creo que estamos complicados. Y nosotros tenemos un problema en nuestro pasado. O sea, ha habido una división entre las Fuerzas Armadas y de los sectores populares. Me gustaría ver cuál es su opinión precisamente con un origen en las propias Fuerzas Armadas. ¿Cómo es que se ve esta situación desde ese lado? Bueno, yo te adelanto que esta política que nosotros llevamos adelante, que hace a la soberanía, es un tema que hace a las Fuerzas Armadas. Porque cuando uno entra a las Fuerzas Armadas, el joven que entra que va a defender nuestra soberanía, va a defender la patria. Entonces son temas que a ellos les llegan. Yo como parte de esta fundación y como un grupo de militares, pensamos que el tema de defensa no es solo de los militares, pero esta es una forma de llegarle a los militares. Ahí los sectores nacionales y populares tienen que tener una política para las Fuerzas Armadas, que no siempre la han tenido clara. Entonces, no para partidizarlo, pero todo esto está en función de un proyecto de nación. ¿Cuál es el proyecto de nación que tenemos? Acá, a lo largo de nuestra historia, ha habido dos proyectos, un proyecto nacional y un proyecto en manos de los sectores vinculados, llamémoslo oligarquía, el imperialismo inglés, norteamericano. Son dos proyectos distintos. Nosotros, hasta hace poco, hasta el 2015, con el gobierno, sobre todo que llevó Néstor Kirchner y Cristina, había en el marco de un proyecto de nación, podía tener sus limitaciones, pero un proyecto de integración latinoamericana con Chávez, Lula, Correa, Evo, se hablaba de la unidad latinoamericana. Eso llevó a que se hiciera un Consejo de Defensa Sudamericano. Ese consejo tenía una escuela sudamericana de defensa. Se empezó a trabajar en una doctrina propia de los latinoamericanos en defensa porque sabíamos que vienen por nuestros recursos. Entonces, Lula que defiende sus recursos, que tenía todas las cuencas petroleras presal en el Atlántico y el problema de la Amazonia. Necesitaba a la Argentina también para defender sus recursos, porque solo no podía, nosotros tampoco solos. Entonces había una doctrina que se iba avanzando en función de la patria grande y defender nuestros recursos. Bueno, ahora vino este gobierno liberal, evidentemente es otra política subordinada a Estados Unidos, al Comando Sur, que ellos ya a partir de lo que fue la experiencia de los 70, con el Plan Cóndor, la doctrina de seguridad nacional, ellos hoy no pueden usar por el costo político las Fuerzas Armadas como abiertamente ejército de ocupación, entonces están buscando otra forma, que es la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo internacional, están buscando la forma de incorporarlas, ¿no? Ahora, vos me decías que, por eso yo creo que el gobierno debió llevar una política más activa hacia las Fuerzas Armadas en función de la concientización de un proyecto de nación. Claro, yo a veces veo que hay como una versión casi naif, infantil, vamos a defender nuestros derechos, en el mejor de los casos hacemos una marcha, juntamos firmas. Pero después eso se agota, en algún momento hace falta contar realmente, bueno, creo que Mao siempre repito esa frase, que decía que el poder nace de la boca de un fusil. O si uno pide algo con amabilidad,
es una respuesta. Y si uno Es una- pide algo, sí, eso es lo dijo bueno. Putin. Si uno pide algo con amabilidad y con un arma en la mano, la respuesta es mucho mejor. Indudablemente hay que concientizar. Claro, que el tema la- es este, ¿cómo hay que trabajar hacia adentro? Porque yo lo que veo es que dentro de lo que es la militancia del campo popular hay una cosa, una barrera que está costando quebrar y entender que es necesario tener unas fuerzas propias como hizo Chávez. Bueno, yo creo que puede ser cuando surge el peronismo, ¿no? Vos dentro de las Fuerzas Armadas hay que ver cómo se controla las Fuerzas Armadas, cómo los liberales han controlado históricamente las Fuerzas Armadas. Vos tenés dos sectores, los sectores oficiales y los sectores suboficiales. Sí. Históricamente es un problema de clase, ¿no? Los barrios de oficiales separados de los suboficiales, comen en lugares distintos. Sí, sí. Entonces, dentro de las Fuerzas Armadas yo creo que ha existido tres sectores. Bueno, ahora, cuando uno entra a la escuela de oficiales, para llegar a la cúpula, y como es una estructura vertical, el control está en el manejo que se hace de los ascensos. Por ejemplo, yo soy de la promoción 100 de la Escuela Naval. Nosotros nos recibimos 100 oficiales, ¿no? 100 guardiamarinas. Yo ya viendo que el grueso venimos de clase media, pero ya cuando uno entra ve que hay un grupo de 20 que son hijos de marinos, hijos de determinados sectores sociales, y de ese grupo son los que llegan a ser almirantes. Entonces llega un almirante, 15 almirantes, y el resto va quedando en el camino. Entonces, además, a partir de cierto grado, capitán de navío o coronel, vos para ascender tenés que tener una aprobación política. Como siempre hubo golpes, ¿quién terminaba de definir los ascensos? A partir del 83, con cierta democracia endeble, bueno, se empezó a poner un límite y controlar los ascensos, porque también es político. Sí, sí. Bueno, entonces, y se avanzó, sobre todo a partir del 83, con la nueva ley de defensa nacional, y sobre todo a partir de que la reglamentó Néstor Kirchner, que el que conduce las Fuerzas Armadas es el poder político. Históricamente, las Fuerzas Armadas eran una corporación con mucho poder militar, el poder económico, y condicionaba el poder político. Pero a su vez estas Fuerzas Armadas dependían ideológicamente de una política de venta de armamentos, de formación en la Escuela Naval de Estados Unidos. Entonces, a través del Pentágono, la Escuela de las Américas, se controlaba las Fuerzas Armadas, que además las Fuerzas Armadas condicionaban a su vez al poder político. Había una asociación, el poder económico, las Fuerzas Armadas y el imperialismo norteamericano. Lo que sí se planteó después de lo que pasó en este país, de lo que fue del terrorismo de Estado, lo que fue la derrota en Malvinas, las Fuerzas Armadas perdieron mucho espacio. Además, el juzgamiento por los derechos humanos, etcétera, el costo que tuvieron que pagar, bueno, las Fuerzas Armadas, y además que el imperialismo no la necesitaba más, porque ya estaba muy desgastada políticamente, bueno, dejaron de ser un actor determinante en la vida política del país y en el condicionamiento. Entonces hubo un proceso, yo creo que se iba avanzando en este marco que hablamos de la Unidad Latinoamericana, la nueva concepción de defensa, en que esa enemistad que hubo entre la sociedad civil y la parte militar, el avance de los juicios, bueno, pudiera cobrar algún prestigio las Fuerzas Armadas. Hubo cambios de plano de estudio, ¿viste? Se incorporó la mujer. Yo creo que hubo muchos avances. No lo suficiente, porque también hay que tener en cuenta, después de Malvinas, la Avenida T había mucha dependencia de Estados Unidos. Claro, bueno, eso creo que es la raíz del tema. A partir del gobierno de Néstor Kirchner, muy lentamente, se empezó a generar una industria nacional de defensa. Incluso en el proceso de integración con Brasil, el Ministerio de Defensa de Brasil planteaba una industria de la defensa común latinoamericana. O sea, acá se empezó a vivir, hicimos el vehículo, el Gaucho, un Jeep, argentino-brasilero. Se empezó a fabricar un avión de transporte para reemplazar los Hércules, y empezó a ser Brasil y nosotros le empezábamos a hacer partes. O sea, había una integración, no solo política, no solo desde el punto de vista de una doctrina militar, sino también en la parte tecnológica. Además el desarrollo tecnológico. Sí, sí. Usted habla de todo el desarrollo tecnológico. Pero, por ejemplo, nosotros desarrollamos estos dos satélites. No el ASAT-1, ASAT-2 y VAL-3. Empezamos a desarrollar lo que era el tronador, que era un vector, un cohete para poner satélite en el espacio. Eso vos después le cambiás
la cabeza y tenés un misil. Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, en el proyecto que se planteaba en la década ganada, avanzaba en esa dirección. Ahora llegaron estos liberales y arrasaron todo. Nos quedamos sin satélite, nos quedamos sin vector, están planchando el plan nuclear, tenían que destruir de alguna forma el submarino. Entonces, bueno, nos encontramos frente a esta situación. Ahora, en lo que hace a los militares, yo creo que históricamente existieron en el cuadro oficial 3 sectores. Ajá. Los sectores ya vinculados a la oligarquía y al imperialismo, los sectores nacionalistas, pero hay que tener en cuenta que hay 2 nacionalistas. Tenés el nacionalista, que es la bandera, Sí, sí. el uniforme, pero un nacionalismo sin pueblo. O que apoya a estas políticas liberales. Sí, en determinados Eso también. momentos. Sí, sí. Pero tenés el nacionalista popular. Esto se vio en el 45, cuando se da el golpe, en el 45, que lo lidera Perón con el GO. En ese golpe, él tiene el apoyo de la nacionalista que era Ábalos. Ahora, cuando Perón empieza a dar estas reivindicaciones, la Secretaría de Trabajo, este sector nacionalista, frente al avance de las conquistas de los sectores populares, rompe la alianza y se alía con los sectores liberales. Y lo termina metiendo preso a Perón. ¿Quién le da la proyección y lo salva a Perón? El pueblo, el 17 de octubre. Entonces acá, entonces, yo creo que una parte de tu pregunta hace a que los sectores del campo popular y nacional tienen que tener una política de las Fuerzas Armadas. Siempre existe históricamente un 10-15% de oficiales, que son los por la formación que tienen, son los que tienen el mando, después el cuadro de suboficiales y de cabos, etcétera, que son más pueblos, por lo general son los peronistas. Claro. Pero ellos solos no pueden. Ese sector tiene que tener el apoyo del campo popular. Y el campo popular necesita un sector de las Fuerzas Armadas para que haga un proyecto nacional. Por ejemplo, nosotros ganamos el 2019, el campo popular. Ahí lo primero que hay que hacer es cambiar la Constitución. Sí. Si no tenés un sector de las Fuerzas Armadas que comprenda esto en el marco de la democracia, no podés profundizar. Entonces, es fundamental. Ya lo vimos eso. Se intentó imponer la ley de medios y tampoco se pudo. De alguna manera hay que redemocratizar la justicia. O sea, hay mucha tarea para hacer. Volvemos al principio. Sin fuerza no se puede. Claro, entonces, por lo menos no la tengas en contra. Ahí lo voy a traer se subordina al poder político. Sí. Voy a traer al doctor Cholvis, él está hablando también de esta posibilidad, está trabajando mucho el doctor Cholvis en reformar la Constitución, porque creo que sería importante en estos momentos. Me quedé pensando con todos estos avances tecnológicos que tiene y tuvo la capacidad de Argentina, y que es siempre sorprendente, ¿no? Porque tenemos mentes brillantes que afuera del país van y están Argentina tuvo unos primeros aviones a reacción del mundo. Llegamos a tener 2 portaaviones. O sea, indudablemente... O sea, si hoy miramos, Rusia tiene uno. Claro, indudablemente... Una idea de la magnitud de lo que significa. Nunca creo que tomamos conciencia de eso. Por eso, indudablemente Argentina y Brasil juntos, unidos, une realmente toda la región, porque yo creo que son necesarios que los dos cabalguen juntos. Pero pensaba también en el Ara San Juan, que lamentable la muerte de esas 44 personas, que realmente es una pérdida que no hay forma, creo que, de compensarlo, ¿no? Pero no dejando de lado, pero salvando ese tema de las personas que fallecieron ahí, ¿qué pasa? También era la única arma que nosotros teníamos como para poder vigilar nuestros mares. O sea, ¿qué respuesta hay para esto hoy? O sea, ¿se olvidó? ¿No vamos a tener más? O sea, bueno, todo depende de la política. Las Fuerzas Armadas responden al poder político. En primer lugar, ¿qué pasó con el Ara San Juan? Bueno, ahí hay distintas hipótesis. Por un lado, siempre los gobiernos nacionales son los que impulsan un reequipamiento de las Fuerzas Armadas, no solo los liberales de palabra. Claro. Pero, por ejemplo, este plan de tener submarinos fue generado por el general Perón en el 74, de tener 6 submarinos. Cuando llegaron a la dictadura militar Masera, desmantelaron el astillero Tandanor, donde se iban a construir, iban a hacer un shopping, y lo salvó después Néstor Kirchner. Hicieron el CINAR, el Centro de Industria Naval. Este es un arma, el caso del submarino, para la defensa de nuestra soberanía. Claro.
Entonces, yo creo que a mí me pareció bien que el gobierno anterior, frente a la base de la OTAN, tremenda que tenemos en Malvinas, lo que se planteó con los gobiernos democráticos es que nosotros no podemos enfrentar militarmente a Gran Bretaña. Entonces se planteó que no teníamos hipótesis de conflicto, no lo íbamos a recuperar en términos militares. Por eso el gobierno anterior llevó una política en todos los foros internacionales de reivindicación, con apoyo de América Latina, la Unión Africana, los países no alineados, digamos, los 77 más China, Rusia, que apoyaban, para ir cercando a los británicos. Ahora, para tener presencia, así como nosotros salimos con este velero llevando jóvenes con presencia, el gobierno anterior empezó a implementar lo que es el proyecto Pampa Azul. Pampa Azul se compraron 3 barcos a Rusia, desarrollando tecnología propia y llenar de estudios científicos y tecnología, porque también es una forma de tener presencia, aunque no sea militar, pero es una reafirmación de soberanía. Ahora, esta embarcación que se terminó de reequipar y modernizar el gobierno anterior, bueno, evidentemente para los ingleses, para esta base de la OTAN, es un arma complicada y peligrosa, porque además de la capacidad de nuestros, en este caso, militares, por ejemplo, hubo ejercicios en Estados Unidos que participó los submarinos nuestros, que fueron evidentemente premiados por su capacidad. Entonces era un arma muy peligroso para ellos. Por eso yo creo que esa arma, con este gobierno liberal y la política teniendo en cuenta la base de la OTAN, había que eliminarla. Había distintas formas de desactivarla. Nosotros cuando perdimos la nave, el velero de San Martín, en un temporal, que la tripulación tuvo que dejar la embarcación, nosotros hicimos un estudio que el barco, las corrientes lo llevaba a Malvinas. Lo salimos a buscar con trabajadores del puerto de Ushuaia, un avión civil, por fuera de la zona de exclusión británica. O sea que los británicos del centro de la isla pusieron 150 millas que no puede entrar nadie. Nosotros, sin entrar, cuando estábamos llegando a ubicar nuestro velero, que estaba en el mar, nos interceptó un cazabombardero, nos amenazó de derribar, nos puso los misiles, que si el piloto no regresa nos derriban. Entonces, en ese sentido, los ingleses... o sea, pero antes de seguir, lo tengo que llevar a un corte. Julio, vamos a seguir hablando después del corte de ese tema. Mala pregunta porque tenía un gran desarrollo, pero seguimos hablando después del corte, ¿sí? No se vaya, ustedes como yo quieren que volvamos enseguida, así que ya estaremos nuevamente con ustedes. Acá estamos de regreso en este tercer y último bloque con Urien. La verdad es muy interesante todo lo que nos está diciendo. No sé si va a alcanzarnos un solo programa para hacer todo el desarrollo del tema, pero bueno, haremos lo posible porque sé que ustedes realmente, así como nosotros, están muy interesados en saber. Así que vamos a continuar hablando del tema de Lara San Juan, que es algo que se ha hablado se ha hablado mucho, pero muy poco de la realidad, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería preguntarle. Hay dos cosas que se están subrayando muy poco. Primero es la capacidad, pese a ser un submarino, tenía unos años, la capacidad efectiva todavía de combate que tenía, la capacidad también de escucha, porque se decía que estaba monitoreando los sonidos de los submarinos británicos. Y lo otro es la determinación de los británicos, porque esta vez pensé que la población en general le queda como si fuera un juego. Como bueno, hicieron una zona de exclusión, si uno entra le van a avisar, salgan, vamos a presentar una nota diplomática. Pero por lo que me decía, la decisión es muy concreta. O sea, si entran, eso se responde con un ataque. Sí, ahí son, hasta que no tengamos pruebas concretas, es especulación en base a análisis concreto. Primero que como dice, es un arma la más moderna que tenía la Marina, es un arma para infiltrarse, para buscar inteligencia, para hacer inteligencia. De acuerdo a la ley de defensa, las Fuerzas Armadas pueden hacer inteligencia militar. Lo que no pueden hacer es inteligencia interior, pero sí inteligencia militar. Sí. Tenés una base militar que hace maniobra cada 6 meses, base de submarinos. Ocupando en tu territorio. Ocupando tu territorio, bueno, veamos qué pasa. Claro. Es lo mínimo.
es lo mínimo. Es lógico, sí, estuvo navegando, porque estuvo navegando de Buenos Aires a Ushuaia, después volvía. Entonces, no hay que descartar que allá, como está saliendo ahora, haciendo inteligencia. Entonces, perdón, el tema de considerar que se usa un submarino para perseguir pesqueros, a mí me parece absurdo. no sirve, es un arma para defensa de soberanía sí. y una amenaza para la base que ellos tienen ahí. Entonces, el que más estaba interesado en que esta arma se destruyera, de distintas formas, así como terminaron con el plan, los satélites, terminaron con el vector, el tronador, había que deshacerse lo más rápido posible de esta nave. De distintas formas. Ahora, lo concreto es que desapareció esta explosión. Ahora, lo concreto es que hace una semana Peña, el jefe de gabinete, planteó que aparece una documentación confidencial que da unas coordenadas. El submarino estaba dentro de la zona de exclusión haciendo inteligencia. Si fue detectado por los ingleses, bueno, se lo habrán puesto ahí o cuando salía de la zona de exclusión. Yo creo que acá, hasta que no lo encontremos, no se puede descartar. Hay mucha información también cruzada de que ahora, no le dejan al Chantar, el submarino, al buque ruso, bueno, eso, investigar. Eso nosotros fuimos testigos del reclamo de la Embajada de Rusia pidiendo que por favor los dejen buscar donde sus expertos decían, y el compromiso de decir, sí, vamos a trasladarlo, y bueno, esto nunca por lo visto se resolvió. Definitivamente no se dejó, no permiten que Rusia busque en el lugar donde ellos dicen estar. Ahora, ¿cómo siendo algo que ya es público, el gobierno aún no se permita, al menos que sea para descartar esta hipótesis? Y una cosa más, ¿quién fija la política? O sea, cuando hace inteligencia la Marina, ¿eso lo hace con la aprobación del Poder Ejecutivo o es algo que hace sin que se pueda? Bueno, hay que ver ahí lo que significa la autonomía que tiene una fuerza para hacer inteligencia militar. Evidentemente acá, después de la Guerra de Malvinas, en los 90, se hizo el Tratado de Madrid, que hay algunas cláusulas que no conocemos, pero lo que sí plantea es que si hay algún movimiento de alguna embarcación en esa zona hay que avisarlo, tienen que avisar los ingleses y nosotros los ingleses. Yo creo que ellos no avisan. Bueno, entonces ellos se escudan en eso. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo tampoco descarto. Como está acá vos tenés, el Atlántico Sur cada vez tiene una importancia geopolítica enorme, porque tenés la unión del Pacífico y el Atlántico y Malvinas, y además tenés el avance diplomático, de presencia económica de China y Rusia, ¿no? Que cada vez tiene más presencia, incluso a nivel comercial con América Latina, es como una advertencia de los británicos y de la OTAN. Acá no se jode, a los rusos no se la podemos pegar, a estos sí se la podemos pegar. Además, acá hay una subordinación a la política norteamericana, británica, del Estado de Israel, de este gobierno, enorme, que no se puede, de subordinación. Y, vos analizás la conducta de los imperios, aquellos que venden su patria, estos tipos no te respetan. Los que defienden a su propia patria los pueden matar, pero los respetan. Acá vos te subordinás y te quieren más subordinado. Entonces, ahora, yo creo que esto afecta a las Fuerzas Armadas, así como afecta a Malvinas, que lo hundieron fuera de la zona de exclusión el crucero General Belgrano. Esto no se la van a bancar. Si esto fue así y se descubre que hubo alguna acción por parte de la OTAN, esto genera fuertes contradicciones. Ahora, es fundamental encontrar el submarino. ¿Qué pasó realmente? Yo leí las declaraciones del comandante del submarino antes de salir. De la clasificación 5, que está en perfectas condiciones, tenía una clasificación 4.25. O sea que el barco estaba en condiciones, la nave salía a navegar. Que puede haber algún accidente, bueno, pero por eso hay que encontrarlo. El tema de que entre agua por el snorkel, cuesta creer que sea tan violento que no dé tiempo a un aviso. O sea, yo puedo llegar a entender que haya una explosión, que haya quedado inconsciente, todas las cosas se barajaron. Lo que es muy difícil es pensar que no tuvieron 30 segundos para poder hacer un aviso. Por eso. Entonces, y ahora también, que le llegó a la jueza, después de la explosión la Armada hizo una prueba. Que hay que ver cuáles son los resultados. O sea, hay cosas que van apareciendo. Este informe que tira el ministro Peña no es casual. Alguien puso eso. No puede ser un sector de la Armada, o puede ser, o sea, no es que está la cosa ya, no hablemos más del asunto ni nada.
hay una situación compleja. Ese es el tema, hay efervescencia entre las Fuerzas Armadas. Mataron, desaparecieron 44 marinos, Claro, y no son cualquiera, parte del corazón de la flota. Sí, sí. Entonces yo creo que eso es fundamental, esclarecer qué es lo que pasó. Junto con estos marinos que ya cuesta formarlos y el submarino en sí realmente es un golpe muy duro a la Armada Argentina. Ya sé que es un tema que te encanta, pero no me estás dejando hablar. Pero vos fíjate una cosa, que es lo que sí es preocupante. Sí. Hubo movilizaciones de los familiares de los marinos y prácticamente fueron ignoradas por todo el arco político. O sea, ese es el tema. Nosotros nunca logramos articular eso. O sea, esto se tenía que tomar como una reivindicación de todos y sin embargo primó ese tema de, bueno, son las Fuerzas Armadas que se arreglen entre ellos. Claro. Bueno, en ese momento sí, la oposición de mi opinión personal a política extranjera es que la oposición debería tomar como propia en saber qué es lo que está sucediendo, porque parece blindado este gobierno en este aspecto. O sea, nada, todo le resbala, es como que tiene una coraza o algo que repele, claro, que repele todo lo que se le tira, porque cuando pasó el incidente o el accidente como lo podamos llamar, enseguida Rusia se ofreció a venir a buscar, no fue aceptado por este gobierno, Estados Unidos y otros países, el Reino Unido también, lo que es obvio que se acepte a algunas personas cuestionarios, pero se entiende en estas circunstancias que hay que aceptar todas las ayudas posibles, y los últimos que quedaron fueron los rusos, que aún insisten, creo que están todavía. Todavía están, aún no bajan los brazos de no buscar, porque ellos están convencidos de que lo pueden encontrar. Ellos dijeron que ellos no tienen problema con el presupuesto. O sea, ellos afrontan los gastos, lo único que quieren es que los dejen buscar donde ellos creen que está, que son 200 kilómetros 200 kilómetros al sur y sobre la costa, y estiman una profundidad entre 800 y 1000 metros. Esos son más o menos los datos que dicen que ellos sacan como ejemplo que encontraron 2 casas que cayeron entre 1200 y 1800 metros en 24 y 36 horas. O sea, si nosotros lo encontramos, o sea, esto es lo que dicen de forma más privada, ¿no? Es casi específica, es casi diciendo, está acá, déjeme buscar ahí. Así que es un tema como para ver. Y hablando de Rusia, Rusia ha ido cambiando el servicio militar obligatorio por Fuerzas Armadas profesionales, ¿no? ¿Es posible hoy hablar de tropas que no sean profesionales ante la presencia creciente de la tecnología como un factor de la prevalecencia en lo militar? Bueno, Argentina tiene Fuerzas Armadas profesionalizadas. Claro, pero se está hablando mucho del tema del servicio militar obligatorio, que hay que reinstalarlo. Yo creo que si vos tenés cuadros profesionalizados, los tenés que tener preparados de tal manera que rápidamente, en caso de conflicto, estos son cuadros que incorporás a parte de la población. Si nosotros, depende de la hipótesis de conflicto. Este gobierno está definiendo una determinada hipótesis de conflicto, como dijimos, de acuerdo al Comando Sur. Nosotros tenemos que defender nuestros recursos. ¿Cómo hacemos para enfrentar una agresión, digamos, desde Malvinas, la base de la OTAN? Entonces tenemos que ver los recursos que tenemos y la tecnología que tenemos. Yo soy partidario de la doctrina de nación en armas. Es una guerra de todo el pueblo. Entonces, ahora, eso en caso de conflicto. Entonces, una de las posibilidades es tener los cuadros bien preparados, que rápidamente, en poco tiempo, vos preparás a la población en caso de defensa, pero con los medios que tenés. Nosotros, desde el punto de vista tecnológico, no lo podemos enfrentar, pero sí con una masividad, teniendo en cuenta el gran territorio que tenemos. Ahora, tener un servicio militar obligatorio en tiempo de paz también es un presupuesto, etcétera. Ahora, la defensa no es solo militar. Por ejemplo, nosotros históricamente teníamos teníamos ELMA, la Marina Mercante, teníamos todos los transportes navales que iban al sur, navegando. Hoy no tenemos nada. Uno a uno nos han ido sacando todo. No tenemos puertos. Nosotros que estuvimos navegando con ese velero, la San Martín del Sur, no tenía dónde amarrar, no hay infraestructura. El gobierno anterior, por ejemplo, había definido, el último año de Cristina, hacer la unión a través del estrecho de Magallanes, con unas embarcaciones para no pasar por el lado chileno, y bueno, pararon todo. Entonces, no tenés poder aéreo, no tenés poder marítimo, complejo marítimo. El 90% de nuestro comercio es por mar. Bueno, es integral, ¿no? Hacia lo cultural, hacia lo económico.
Entonces yo creo que esto es realmente un proyecto de nación popular y hay que contemplarlo. Ahora, otro de los grandes temas que se debatió, me acuerdo en su momento, y lo hemos hablado inclusive con Rossi cuando era ministro, es cuál tiene que ser el origen del aprovisionamiento militar. O sea, a veces hay algunos reparos porque dicen, si nosotros incorporamos tecnología rusa o tecnología china, esto no se adecúa a lo que ya tenemos, cuesta formar, entonces hay que seguir con la tecnología, que después nos pasa lo que nos pasó en Malvinas. O sea, cuando uno va a disponer de eso, está desactualizado, no te mandan repuesto. ¿No? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Porque hoy indudablemente la tecnología rusa es de primer nivel, la China empieza a crecer mucho y aparte es muy barata y tiene buena financiación. ¿Cómo tendríamos que reestructurar nuestras fuerzas para después no ser no estar a la merced de la voluntad del Reino Unido en que funcionen nuestros aviones, por ejemplo? Bueno, ahí yo creo que primero tener el desarrollo tecnológico propio. Te comentaba esto en su momento con Brasil. A partir del desarrollo de ciencia y tecnología, que era una prioridad, nosotros íbamos, todas las partes del tanque argentino, el TAM argentino, se empezaron a fabricar en el país, a partir del gobierno anterior. O sea, necesitamos una tecnología propia. Ahora, ¿pero hicieron las modificaciones Israel del TAM? Sí, pero después se empezó a desarrollar acá, por la crisis del 2001, para que funcionara todo eso, lo tuvimos que hacer nosotros, pero chalecos antibala, ahora hay mucho de Israel, etcétera. Estos tipos están reventando todo. Este último mega decreto, adiós a la industria naval, lo que quedaba de la industria naval, porque ahora te permiten importar embarcaciones usadas, como quieras, acá se regula todo, es un proceso de desindustrialización. Ahora, mientras tanto, si vos por ahí necesitas tecnología, como en el caso de China y de Rusia, yo creo que evidentemente por los últimos informes de Rusia va un poco a la cabeza en la tecnología militar, con todos los últimos avances. Pero la idea es que te den tecnología, pero que vos la puedas desarrollar acá. Por ejemplo, nosotros, que lo había planteado el gobierno kirchnerista, de tener un submarino con propulsión nuclear. Nosotros tenemos el desarrollo de centrales nucleares, ¿cómo se llama? Dentro de las centrales nucleares tenemos uno menor que es el CAREN. El CAREN es para usar en poblaciones muy aisladas y también para usar en submarinos, en portaaviones, etc. El gobierno presentó ese proyecto para tener un submarino con propulsión nuclear que te permite tener una autonomía abajo del mar enorme. Eso sería realmente un gran problema para los británicos. Claro, y eso lo planteó. Y se iba a equipar uno de estos submarinos con el reactor CAREN. Entonces, ahora, Brasil eligió el sistema francés. O sea, iba a fabricar un submarino con tecnología nuclear francesa. Nosotros lo hacíamos con nuestra propia tecnología. Entonces, bueno, yo creo que lo que vos preguntas... Ahí hay un problema, porque eso también pasó con los aviones, con los Gripen, que ellos decidieron por los Gripen y era aviónica británica, había un montón de componentes que a nosotros no nos podía servir eso. Claro, además si vos compras aviones de última generación, los yanquis, los ingleses te ponen condiciones. Claro, no. Eso está muy controlado. Nosotros necesitamos también una independencia tecnológica. Además de las condiciones, en el momento que uno se lo quisiera necesitar... Pero Putin le había ofrecido a Brasil desarrollar lo que es hoy el Su-57, o sea, desarrollarlo con Brasil como están haciendo con India. Y otra cosa, bueno, que se habla bastante cuánto influyó en el golpe el tema Odebrecht, que era por el tema del submarino nuclear. Claro. Ahora, vos tenés distintos procesos. Si nosotros llevamos adelante un proyecto nacional y popular, a partir de ponerle del 2019, como así que necesitamos por lo menos, las Fuerzas Armadas no le tendrás en contra, ¿no? Que se subordinen al poder político. Pero si tenemos agresiones como tiene Venezuela, y vos necesitas poder sostener la defensa de los intereses nacionales. Entonces, ahí necesitas ciertas alianzas y apoyos. Yo creo que también acá molestó mucho a Estados Unidos, fue la alianza estratégica con Rusia y con China, que se llevó adelante. No tanto como la construcción de las represas del río Santa Cruz, las centrales nucleares, lo que pasa es que este gobierno no pudo parar todo de golpe porque los chinos le dijeron, mira, acá hay compromiso que hay que respetar. Y son los únicos que financian algo. Son los únicos que te financian algo y en buenas condiciones. Bueno, si vemos Venezuela, está básicamente sostenida por Rusia y por China. ¿Y cuánto hubiese durado sin eso? Sin Fuerzas Armadas, sin las alianzas Rusia y China, internacionales. No estaríamos contando. Julio, ya tenemos que terminar. Me encantaría comprometerlo para una próxima visita
a nuestro estudio y me gustaría que haga un cierre cortito de cómo encarar el 2019 o el futuro con este acercamiento, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y el pueblo. Claro, bueno. ¿Cómo habría que armar un proyecto para reorganizar este tema de la defensa nacional? Tarea para el hogar. Claro, acá yo creo que lo primero es que este frente nacional que se tiene que ir articulando y uniendo, hay una voluntad de unidad. En base a ese proyecto nacional, ahí hay un rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, en base a eso tenemos que tener una política para sumarlos al proyecto nacional. No lo podemos hacer sin ella, eso es una parte muy importante. Claro y en contra de ello menos. Entonces hay que tener una política. Yo creo que la clase política nuestra de Campaña Popular tiene que ser consciente de eso, que hay que tener una política, ¿no?, en función de este proyecto nacional y en el marco de lo que plantea la Constitución, etc. Yo creo que sí. Bueno, y tenemos por suerte un buen grupo de políticos de diferentes líneas que nos miran, así que y además creo que muchos están entendiendo la necesidad de un proceso Hay un tema diferente. que lo hemos hablado en otros programas, que es el tema de la batalla cultural. Ahí es donde nos está costando mucho, porque si no solucionamos eso, nunca vamos a solucionar esto. Es un derivado de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer enorme. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Sin dudas resultó muy interesante, tal como todos esperábamos, así que esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y también en nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción. Y si les gusta, la forma de apoyarnos es suscribiéndose a nuestro canal e invitando a sus amigos que hagan lo mismo. Nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.